Hay elecciones este domingo en Honduras, país de América Central. Hay elecciones generales. Se elige presidente para el periodo 2026-2030. Se eligen 128 diputados para el Congreso Nacional. Se eligen 20 diputados para el Parlamento Centroamericano. Y se eligen 298 alcaldes. ¿Cuántos habitantes tiene Honduras, sabemos? Tiene casi 11 millones de habitantes. De esos casi 11 millones de La habitantes, región metropolitana. Votan 5, 4. hay 6.300.000 personas habilitadas para votar. Bien, más del 50% de la población. Es un número, sí. De ese 6.300.000 personas que están habilitados para votar, el voto es voluntario, así que, bueno, hay que ver eso de la participación, que nunca es muy, muy grande. Hay 5 candidatos, pero se presume que la disputa va a estar entre 3. Decíamos más temprano que es por mayoría simple, hablamos siempre de la presidencia, quien tenga más votos es electo presidente. Acá hay 3 candidatos. Rápidamente los menciono, ¿sí? La primera es Rixi Moncada, Rixi con X, perdón. Rixi Moncada, que es del Partido Libre, el partido oficial, el partido que fundó el matrimonio Manuel Zelaya-Xiomara Castro. Manuel Zelaya, presidente en los primeros años del siglo XXI hasta el golpe del 2009. Xiomara Castro, presidenta del 2021 hasta la actualidad. Y Rixi Moncada, que va por este partido, que es abogada penalista, es cofundadora del Partido Libre junto con este matrimonio y que desempeña actualmente como ministra de Defensa del país y que hasta el año pasado fue ministra de Finanzas, también bajo el gobierno, digamos, de Xiomara Castro, y había sido secretaria de Trabajo y Seguridad Social con Manuel Zelaya, hasta el golpe del 2009. Y en las encuestas, de vuelta, encuestas muy relativas, pero las decimos porque marcan un empate casi técnico entre los 3 candidatos, más o menos un promedio de 26% de intención de voto. El segundo que aparece es Salvador Nasralla, que es una figura bastante popular en Honduras. Es un personaje que sale de la televisión, es presentador, no es periodista formalmente, pero es presentador de televisión, ¿no? Una persona muy popular, y que ofició de vicepresidente en Honduras durante los primeros 3 años de mandato de Xiomara Castro, hasta que el año pasado renuncia a ese cargo. Formalmente el cargo tiene otro nombre, es ministro de no sé cuánto, pero ejerce la presidencia del Senado, que es el cargo, digamos, de vicepresidente. Claro. ¿No? Y renunció el año pasado alegando que el gobierno de Xiomara Castro no peleaba contra la corrupción, que era como su gran bandera. De hecho, había sido candidato en 2013, 2017, siempre con ese discurso, ¿no? Luchar contra la corrupción, etcétera. Y va en esta ocasión por el Partido Liberal, ¿no? Un partido que se dice más de centro. Claro. Pero obviamente el oficialismo lo tratan de derecha. Y después tenemos para el Partido Nacional, que es un partido más bien de derecha y conservador, va Nasri Asfura, que fue el candidato que en 2021 perdió con Xiomara Castro. En esa ocasión sacó el 36% de los votos, una cantidad de votos bastante grande. Recordemos esa ecuación. Xiomara Castro sacó poco más del 50%, o sea, bastante igual también. Que es empresario de la construcción, fue alcalde de Tegucigalpa, la capital del país, en 2 ocasiones, y se presenta de vuelta, entonces, como decía, a la presidencia con el lema de campaña que es Papi a la orden. Papi a la orden. Papi a la orden, es su lema de campaña. Suerte. Y me había olvidado decir el número. Para Nasralla, todas las encuestas lo dan primero, o casi todas, con alrededor del 27%. Habíamos dicho 26 Moncada, 27 Nasralla, y Asfura tiene alrededor de 24%. Fijémonos, 3 números casi idénticos, ¿no? Entonces hay una situación de incertidumbre total sobre qué puede ocurrir. Lo que sí existe, que mencionaba Cipri más temprano, es que hay acusaciones cruzadas de fraude, un poco previendo... Ahí está. Mamita. Previendo que puede ser una elección muy pareja y que se va a contar voto a voto y se va a recontar y va a ser algo que lleve bastante tiempo. Ya hay acusaciones atajándose de antemano entre los 3 principales candidatos, ¿no? Nasralla y Asfura acusan a Xiomara Castro y a su candidata Moncada de que van a utilizar las Fuerzas Armadas para influenciar al Consejo Nacional Electoral por el tema del recuento de votos. Xiomara Castro lo que hizo fue una depuración de las Fuerzas Armadas cuando asumió, porque acusaba que muchas de las Fuerzas Armadas que estaban
en los altos cargos habían estado al mando del golpe de Estado del 2009, ¿no? Entonces hubo un cambio muy grande en toda la cúpula militar en sus primeros... Golpe a Celaya. Claro, en su primer año de mandato sobre todo, ¿no? Digamos, arrancó fuerte en ese aspecto. Y por el otro lado, desde Moncada y el gobierno, digamos, el discurso oficial es esto que tanto Nasrallah como Asfura son títeres de la oligarquía, los apoyan quienes estuvieron detrás del golpe de Estado del 2009. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado también, porque son sectores poderosos, a ver cómo se desarrolla. Y lo último, y para mencionar esto nada más, es que la campaña estuvo bastante atravesada por la discusión internacional de Honduras. Más allá de las propuestas sobre la economía, el sueldo, la discusión sobre las sede, que son las zonas económicas de desarrollo, las zonas especiales de desarrollo económico, que hemos hablado alguna vez, sí, porque se revirtieron las leyes, bueno, etcétera. Estuvo muy centrada en la discusión internacional, ¿no? China o no China. Porque una de las políticas de Castro, de Xiomara Castro, fue dejar de reconocer a Taiwán y establecer vínculos con China, con la República Popular China, que Nasrallah y Asfura dijeron hay que rediscutir eso y volver a tener vínculos con Taiwán. No dijeron explícitamente vamos a romper con China, pero bueno, si uno dice vamos a volver a hablar con Taiwán, ahí hay algo que no cuaja. Asfura fue un poco más tajante porque dice, yo me centro en un triángulo que es Estados Unidos, Israel, Taiwán, ¿no? Un poco pensando este realineamiento regional que hablaba también Amanda más temprano, ¿no? Esta idea de Estados Unidos, Israel, fijémonos si nos suena también a nosotros acá, y bueno, sumando a Taiwán, ¿sí? Y por el lado de Nasrallah, propone relaciones más cercanas con Estados Unidos, no habla de Taiwán así tan abiertamente, pero sí romper vínculos con Venezuela, con la Venezuela de Maduro, y hace una fuerte reivindicación a la política de Bukele, ¿no? Un poco también hablando de la influencia que tiene Bukele para las campañas, sobre todo, y los discursos en América Central. Ahí hablamos en su momento también, Xiomara Castro, hablando declarando estado de excepción a algunos departamentos del país por la inseguridad, etcétera, ¿no? Así que bueno, después hay datos económicos, etcétera, que hoy no da para desarrollarlo. Quizás la semana que viene, ya con el resultado puesto, lo podemos charlar y profundizar un poco más. Pero hay muchos desafíos que vienen de cara a esta etapa, a este nuevo periodo presidencial en Honduras, sobre todo temas económicos. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está, digamos, en etapa final de evaluación para su aprobación, de $850 millones, impulsado por Xiomara Castro, es decir, no es que viene de otro lado. Así que hay toda una serie de cuestiones para tener en cuenta que, bueno, la semana que viene con el resultado puesto quizá podemos charlar de qué orientación va a tener ese nuevo gobierno.